Estamos Sí, grabando. señora. ¿Está bien si grabamos, Ignacio? Sí, no hay problema. Listo. Entonces, les voy a presentar a nuestro invitado especial de la noche de hoy. Es el ingeniero Ignacio Carrasco Aguirre, consultor independiente para diversas compañías y director de estudios de la consultoría CCI Ingeniería Económica, con 18 años de experiencia en el desarrollo de estudios y asesorías en economía de regulación, evaluación de programas y proyectos para diversas instituciones públicas y privadas. Se destaca por su labor como analista y director de equipos de trabajos en desarrollo de estudios de evaluación y seguimiento de programas sociales, estudios tarifarios, así como por su labor como asesor de empresas en temáticas de gestión. Tiene experiencia como docente de pregrado y posgrado en las asignaturas de gestión financiera y afines desde el año 2007. Es académico disciplinar en finanzas de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, UTLA, y académico adjunto de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile. Hoy nos acompaña desde Chile para contarnos desde su experiencia como ciudadano y como académico ese momento histórico del plebiscito de 1988. Ignacio, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Mónica. Feliz de estar con ustedes compartiendo este momento, esta conversación. Así que a su disposición para colaborar en lo que sea pertinente. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos acompañan 34 estudiantes. Entonces, la dinámica del Cineforo va a ser que tenemos 3 preguntas orientadoras para nuestro invitado. Luego, si ustedes, los estudiantes, quieren hacerle alguna pregunta o profundizar o dar su punto de vista sobre lo que Ignacio nos va contando, pueden levantar la mano y hacerlo. Y luego vamos a tener una pregunta orientadora cuando acabe la intervención de nuestro invitado, una pregunta orientadora en relación con las 3 teorías que hemos analizado en esta unidad y en relación de la teoría y de la película. Entonces, pues arrancamos, Ignacio, preguntándote qué nos puedes contar del contexto social chileno de 1988 cuando ocurrió el plebiscito. ¿Cómo era el Chile de 1988? Bueno, en esa época nosotros vivíamos una dictadura militar iniciada el año 1973. Llevábamos 15 años bajo la dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte. Eh, Se convoca este plebiscito para dirimir la continuidad, que era la opción sí, ¿cierto? Por otros 8 años con el general al mando del país, versus la opción no, que definitivamente resultó ganadora y que generaba, ¿cierto?, una nueva instancia de elecciones populares. Bien, es importante señalar que hubo un plebiscito anterior, el año 79, si no me equivoco, eh, pero muy diferente al que se produjo el año 1988. Bien, y eh, quizás eso se va a vincular con la segunda pregunta que estoy mirando ahí en pantalla, del éxito acaecido en el plebiscito del 1988. Pero para profundizar un poquito más del contexto, decir que tras esos 15 años de dictadura, lo que acontecía en la situación política social del país era un control casi absoluto de los medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa escrita. Eh, y eh, Dado este plebiscito democrático de 1988, se abre la ventana para difundir la opción del no, ¿cierto? A través de franjas televisivas que están definidas por ley en nuestro país, justamente desde ese año, desde el año 88 y para ese evento de elecciones, ¿cierto? Muchísimas gracias. Bueno, de esta primera pregunta me parece muy interesante lo que nos cuentas de que para ese momento
la dictadura tenía el control absoluto de los medios de televisión y es un poco lo que vemos en la película, como pues al tener un control absoluto de los medios de televisión, pues era muy fácil no contarle al pueblo chileno, no contarle a los chilenos lo que realmente estaba pasando, sino contar lo que le convenía al gobierno de ese momento, contar qué estaba pasando en Chile. Por eso al principio de la película vemos tantas personas que estaban de acuerdo con que un gobierno no democrático continuara en el poder. Bueno, para la segunda pregunta de por qué crees que la campaña del no logró persuadir la intención de voto de los chilenos, además de pues tener presencia en una franja en los medios de comunicación que estaban monopolizados, ¿qué más crees que fue un éxito para que esta campaña lograra persuadir la intención de voto? Sí, ese punto que tú mencionas es muy importante, quería resaltarlo porque en el plebiscito anterior, el 1979, digamos que durante la dictadura, Chile se sometió a tres plebiscitos. El primero, justamente muy similar al de 1988, fue un sí-no, donde el sí ganó por amplia mayoría, casi un 80%. Pero a diferencia del plebiscito del año 1988, toda la difusión de las franjas políticas estaba en manos, en control del gobierno militar. Bien, el año 1988 se abre esa opción de la franja televisiva y además eso provoca, ¿cierto?, una congregación de partidos que genera una campaña política basada, ¿cierto?, en el eslogan de la alegría, en desmitificar ciertas presiones o visiones del terror que imponía la dictadura y la visión que imponía la dictadura respecto a la opción del no, ¿cierto? Bueno, entonces, esa congregación de factores, la posibilidad de difundir en franja electoral, a diferencia del plebiscito del año 79, la posibilidad de que los partidos de la oposición, desde los partidos de centro hasta los partidos de la izquierda más extrema, ¿cierto?, se congregaran en torno a la, a la postura del no, ¿cierto?, a la opción del no. Fue una situación que no se manifestó en el plebiscito anterior de 1979 y una situación similar podríamos comentar respecto al tercer plebiscito que nosotros vivimos en dictadura, que no hacía relación con este sí y no, sino que hacía referencia a la constitución que aún rige en nuestro país, la constitución de 1980. Entonces, me parece que uno de los factores a- a tener en consideración con respecto a la segunda pregunta, Mónica, es que eh, la difusión, ¿cierto? Y la congregación de los partidos en ese bien común, ¿cierto? En ese objetivo común que era la opción del no y que no se manifestó en ocasiones anteriores, ¿cierto? Había una dispersión, había una poca creencia en el plebiscito anterior respecto a la validez del proceso y eso se empezó a despejar en la instancia de 1988, junto también con digamos, una disposición a utilizar la creatividad para ocupar los espacios de la franja televisiva en la campaña electoral. Y ese pedazo lo resalto mucho porque vemos cómo se logra un proceso de transformación cultural a través de un proceso de un trabajo creativo que tenía tanta incidencia, que tuvo tanta incidencia en procesos democráticos. Entonces, pues esta parte es muy importante de resaltar porque ustedes saben que nuestro curso hace parte del núcleo problemático creatividad, potenciación y cultura. Y este es quizás un ejemplo, el ejemplo más claro que podemos encontrar de cómo a través de procesos creativos, y nosotros siendo psicólogos
los psicólogos en formación, ustedes, como que siempre le apostamos a lo mismo, les digo siempre como al mismo taller, como al mismo tipo de intervenciones, pero sí es verdad que desde la creatividad pues se pueden lograr procesos de transformación cultural y social bien importantes. Hasta acá de pronto hay algún estudiante que quiera intervenir, que nos quiera contar su punto de vista de por qué cree que la campaña del no logró persuadir la intención de voto de los chilenos, sin pena a tener un chileno entre nosotros que nos puede contar desde la perspectiva de lo que han visto en la película y de lo que hemos desarrollado en el curso. Lo pueden poner en el chat también y yo lo leo. Pueden desbloquear Buenas su tardes. micrófono y hablar. Buenas noches. Adelante. Adelante, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, tutora, y muchas gracias por, por permitirnos escuchar de viva voz de una persona de allá lo que es su sentir. Porque si nosotros nos preguntamos aquí en Colombia también, cada persona tendrá una vivencia diferente o un cuento diferente. Pero lo que siente el que lo está viviendo, solo el que está ahí. Yo tenía una duda y es por qué tantas mujeres estaban a favor de que continuara el régimen de Pinochet, porque yo, o sea, lo que uno ve desde el exterior o como los medios lo quieren contar, porque uno no sabe realmente qué se está contando y cómo lo están contando ellos, pero veo que había como seguramente las amas de casa y todas estas mujeres sufriendo por las condiciones económicas, por la pobreza, por la falta de alimento. Entonces, la verdad no comprendo muy bien qué estaba pasando en ese sentido. Gracias. A ti, Andrea. Entonces, nos pregunta Andrea, así como para resumir su pregunta, y es ¿por qué crees que había tanta favorabilidad de las mujeres para que se continuara con la dictadura? Sí, bueno, es una excelente pregunta. Acá, bueno, hay muchas teorías respecto a, a cómo se compone la votación, si uno empieza a desagregar por tramo etario o por eh, género, hombre, mujer, ¿cierto? ¿Qué tipo de resultado vamos encontrando eh, en esa distintos tramos o segmentos? Y en realidad, bueno, es difícil dar una respuesta contundente. Hay teorías que hablan respecto justamente a que ese miedo que engendraba la dictadura permeaba mucho más en el género femenino, ¿bien? Y esa visión de orden que en la máquina de los medios de comunicación hacía ver la dictadura, ¿cierto? Permeaba de distintas formas en el género femenino, ¿cierto? Esas son algunas posibles explicaciones, pero eh, realmente quizás es algo, una pregunta compleja que escapa, digamos, a una respuesta taxativa. Entonces creo que nos tenemos que quedar ahí o conformar con esas hipótesis y no sé si estaríamos en condiciones, o al menos yo, ¿cierto? Desde la perspectiva ciudadana, siendo no especialista en la temática, ¿cierto? Dar una opinión más completa. Así que hasta ahí, lamentablemente, yo podría dar mi visión, ¿cierto? A mí se me ocurre que en las mujeres tuvo principalmente un efecto el miedo que infundía la dictadura desde el rol de madres, porque hubo muchísimos desaparecidos, y madres que tuvieron que llorar a sus hijos desaparecidos. Entonces, pues ante la idea de pensar en volver a un panorama en que otra vez sus hijos desaparecieran, pues era mejor seguir con lo menos peor, que era continuar con un estado un poquito más, es decir, mejor que al inicio de la dictadura. Podría ser ahí desde el rol de madres que afectaba mucho su visión política, de pensar en democracia, en un Chile en democracia en esa época. En el chat nos dicen los estudiantes que hubo presión internacional y por eso el gobierno de Pinochet accedió a realizar el plebiscito. Y es que esa es justamente la razón por la que hubo un plebiscito. Si no, Pinochet pues no hubiera, digamos, porque él juraba que iba a ganar el sí, el que él continuara en el poder, pero la razón fundamental es que necesitaban darle
validez internacional a su gobierno y él creía que a través de este plebiscito lo iba a lograr. Entonces, Janet, muy buen aporte, muchas gracias. Eh, Nos preguntan si en el plebiscito del 79 hicieron una campaña parecida a la de 1988 o hubo algún tipo de restricción. Y es que creo que en el 79 no hubo este espacio, ¿verdad? No, o sea, no hubo, de partida no existía la franja televisiva, que fue el espacio que aprovechó. Me parece que hay algo súper significativo en la película, yo la vi hace tiempo, pero hay algo que me quedó grabado, que es, nosotros tenemos 15 minutos, dice la gente que estaba preparando la campaña del no, contra, ¿cierto? Los 15 minutos que tiene la opción del sí y el resto del tiempo con los medios masivos de comunicaciones. En el 79 no existía ni la franja, ni existía otras instancias masivas para difundir la opción del no. Muchas gracias. Y también nos dice Carol que considera que también ayudó, que le mostraba de alguna manera la realidad, pero concientizando a la gente de la importancia de avanzar, de salir de esa dictadura, de las oportunidades que veían. Y Andrés nos dice, buscaba promover proyectos y recursos audiovisuales innovadores que involucraran las necesidades y emociones comunes del pueblo, teniendo una base de identidad colectiva compartida, manteniendo así una concepción sociológica que develada por la realidad social y política del país, generando así un interés inmediato en la población apolítica, asociando el rechazo a la dictadura con los valores como la alegría, la modernización y la mirada al futuro, siendo un movimiento social pacifista, anticomunista y sindicalista, teniendo como principal objetivo la visión de un Chile libre y en paz por medio de la lucha en actividades y proyectos en los que se vieran incluidas las necesidades requeridas por el pueblo chileno. Y bueno, con lo que nos dice Andrés, rescato algo bien importante y es que él sí le apostó a los valores tradicionales chilenos y un poco como a lo que, un poquito como lo que pasa en nuestro contexto colombiano de polarizar derechas, izquierdas y lo tradicional, el nacionalismo, que a eso le apostaron desde el sí y salía Pinochet vestido con su uniforme, en los 15 minutos salía él con su uniforme y cuando se dieron cuenta que ese no era el lenguaje y que estaba ganando el no, el tipo ya salió en ropa de civil. Y ese momento lo aprovecharon los de la campaña de no para decir, aunque el dictador se vista de civil, dictador se queda. Y por el contrario, él no utilizó la publicidad que estaba ocurriendo en 1980 en todo el mundo, que era que las gaseosas en lata estaban proliferando, que Coca-Cola y Pepsi estaban gastando mucho dinero en campañas publicitarias que fueran frescas, que fueran muy de la cultura pop, con esos colores que se ven. Por eso también un poco utilizaron ese arco iris. Y de eso que estaba vendiendo ya y que se había implantado en la sociedad de hacer comerciales de ese tipo como más pop, pues utilizaron la creatividad para un proceso democrático que fue muy relevante en la historia chilena. Joana nos dice, pienso que la campaña rescata mediante los valores, la unión, la felicidad, el trabajo en equipo y recogen los procesos culturales y esa identidad y sentido de pertenencia sobre su territorio y libertades que como ciudadanos habían perdido durante el miedo de la permanencia de la dictadura en el poder. Muchas gracias, Joana. Bueno, Ignacio, y para esta tercera pregunta, ¿en qué crees que se parece el contexto del plebiscito del 88 al proceso constituyente que nació en el estallido del 2019? Bien, esta es una pregunta súper amplia porque convendría contextualizar un poco cuál es el contexto en el cual estamos viviendo nosotros actualmente. El año 2019 se produce en Chile un evento insurreccional, ¿cierto? Que vino a denominarse en los medios masivos como el estallido social. Y producto de la convulsión que se produjo, la crisis social que se produjo producto de estos eventos, se llega a un acuerdo de la paz en el año 2020 o a fines del 2019, no recuerdo bien, que finalmente genera
el inicio de un proceso constituyente. Ese proceso constituyente involucraba un primer plebiscito de entrada que se efectúa el año 2020, en el cual se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la opción de generar este proceso constituyente. La opción apruebo ganó por amplia mayoría, un 78% de los votantes, ¿cierto? Se inclinaron, bueno, nos inclinamos por la opción del apruebo, y que implicaba, ¿cierto?, dar inicio a un nuevo proceso constituyente que en el caso de ser exitoso cambiaría la constitución vigente, que en gran parte es la constitución de 1980, ¿cierto? Paría en dictadura. Bien, y para resumir y no extenderme, finalmente, ¿cierto? Después del apruebo, ganando, ¿cierto?, por una amplia mayoría, se genera este proceso constituyente, se convoca elecciones de los convencionales constituyentes. Esta era una asamblea constituyente, ¿bien? Que tuvo ese nombre, Convención Constituyente, y después de que los convencionales generan su propuesta de constitución, se convoca un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar esa propuesta constitucional. Bien, y esa propuesta constitucional finalmente es rechazada en el plebiscito de salida, ¿cierto? Lo que hace que volvamos a foja cero y mantengamos la constitución actual. Pero después los políticos, ahí el Congreso genera un segundo proceso constituyente sin plebiscito de entrada, a diferencia del proceso anterior, y hoy en día estamos en la fase final de ese segundo proceso constituyente. En diciembre tenemos elecciones nuevamente para aprobar o rechazar una segunda propuesta constitucional. Entonces, para ir al foco de la pregunta y entendiendo este contexto general, eh, lo que si tomamos como referencia, ¿cierto?, el plebiscito de entrada al primer proceso constituyente, dado que el segundo proceso constituyente no tuvo plebiscito de entrada, lo que se parece al contexto del plebiscito de 1988 es que se aglutinan una gran cantidad de fuerzas políticas por la opción del apruebo. Y como les decía, esa aglutinación de partidos políticos en el año 1988, que involucró desde el centro político hasta la izquierda, en el año 2020, con el plebiscito de entrada, también sucede algo similar, pero ampliando el espectro, ¿ya? No solamente desde el centro a la izquierda se inclinan por el apruebo al proceso constituyente, sino que además fracciones relevantes de la derecha, de los partidos de la derecha, ¿cierto?, se unen a esa opción de apruebo. Había algo en común, ¿cierto?, que era aprobar, tal cual como en el año 88 había algo en común, que era decir no a la continuidad de la dictadura. Pero un proyecto común ya quedó por demostrado que no existía, dado que el proceso constituyente finalmente no pudo llegar a buen término en la primera instancia. De lo que nos cuentas de esta parte, resaltó mucho cómo ese estallido que arrancó en Chile en octubre del 2019 tuvo un impacto en toda Latinoamérica. Y si recuerdan ese mismo estallido que venía subiendo hacia el continente, pues también ocurrió en Colombia y también tuvo un impacto social que repercutió bastante, incluso en la generación de un concepto que nosotros antes no teníamos y era este de la primera línea, sin politizar, digamos, como la perspectiva política de cada uno, pero sí hubo un impacto que arrancó en Chile, pero que estuvo presente en toda Latinoamérica. Argentina tuvo estallido social, Colombia tuvo estallido social,
México tuvo estallido social y se reconoce que tuvo origen en ese estallido social de 2019 en Chile, que si mal no recuerdo arrancó por que iban a subir el precio de, pues creo que uno de los detonantes del estallido en Chile fue porque iban a subir el precio del metro o Ahí del... me gustaría un poco aclarar algunas cosas. Bueno, primero, comentarles como dato anecdótico de que ese evento insurreccional, que después se vino a conocer como el estallido social, se inicia el 18 de octubre del año 2019, o sea, estamos cumpliendo mañana 4 años de ese evento. De hecho, hoy a nosotros acá en Chile nos mandaron para la casa temprano para evitar posibles conflictos en la calle. Bueno, estamos justamente en esa fecha. Mañana entonces se cumplen los 4 años. Bien, y bueno, sí, efectivamente quedó en la difusión mediática el hecho de que se subió la tarifa de 30 pesos en el transporte público de la red de metro, acá en Santiago de Chile. Bien, pero queda eso, digamos, mediáticamente marcado, pero también hay otros eventos que no necesariamente comulgan con el concepto de estallido social, que tiene que ver con los incendios que se producen simultáneamente en varios puntos de la capital y después de otras capitales regionales acá en Chile, ¿cierto? En el metro, en supermercados, en reparticiones públicas, ¿bien? Después la gente obviamente se vuelca en masa y se generan convocatorias ciudadanas de gran envergadura, pero lo que llamamos estallido social, la salida de la gente a las calles ocurre después de esos eventos insurreccionales del 18 de octubre del 2019, ¿cierto? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere aprovechar estos minutos más que nos acompaña el ingeniero Ignacio, nuestro invitado desde Chile, para hacerle alguna pregunta, que quiera desbloquear su micrófono y preguntarle en relación a Adriana. Levantó la mano, Adriana. Adelante. Buenas noches. Quería preguntar sobre los cambios transformadores desde ese plebiscito a la fecha. ¿Dices desde el plebiscito del 88 o Sí, del 88? sí, Ok. O sea, como sí. que, ¿qué proceso de transformación, cuáles fueron los cambios transformadores para Chile luego del plebiscito? Sí, bueno, el término del plebiscito generó el fin de la dictadura de acuerdo a lo que se había normado. Creo que algo importante destacar, me parece que es un caso único que se derroque una dictadura por la vía democrática, ¿cierto? Con elecciones populares y que después el gobierno saliente, el gobierno militar saliente cumpla, ¿cierto? Con esos plazos. Después lo que ocurre, ¿cierto? Es que los partidos que hicieron campaña por la opción del no se congregan en una alianza de partidos que se llamó la Concertación, ¿bien? Integrado por desde la democracia cristiana, desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, ¿bien? Y a partir de ahí, cuando parten los gobiernos de la Concertación, que es en marzo de 1990, ¿cierto? Desde que termina el plebiscito de 1988, se convoca elecciones populares y empieza el mandato, ¿cierto? Empieza los gobiernos de la Concertación que tuvieron lugar durante 20 años aproximadamente, ¿cierto? Si no me equivoco. Bien, y bueno, en ese momento, ¿cierto? Las transformaciones sociales, si vamos a las transformaciones sociales y empezamos a examinar esas transformaciones sociales desde el punto de vista de la política, se mantienen muchas de las
de las normativas, de las prácticas que habíamos heredado de la dictadura militar, ¿cierto? Partimos con esa constitución, partimos con el modelo económico heredado por la dictadura y luego empiezan a permear, ¿cierto?, nuevas ideas a partir de todo este largo proceso en el cual gobierna la concertación, se producen también fraccionamientos dentro del eje de la concertación, ¿cierto? Se generan nuevos bloques, se integra el Partido Comunista, ¿cierto? Después de muchos años a la vida política. Y bueno, vemos ya afortunadamente lejano el establecimiento de estas prácticas dictatoriales militares, ¿cierto? Así que, bueno, es difícil poder sintetizar un poco todo lo que ha ocurrido durante estos más de 30 años que llevamos desde el plebiscito del 88, pero vemos lejano, ¿cierto?, el establecimiento de una nueva dictadura militar, así que por ese lado podemos estar tranquilos, ¿cierto? Dato curioso, y o bueno, no sé qué tan curioso, más bien cruel, tú me corriges si no es así, que Pinochet no recibió ningún tipo de condena o pagó ningún tipo de condena por los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante la dictadura. No. Acá, bueno, hubo un proceso que se llevó a cabo eh, en Reino Unido, en Londres me parece que fue, bueno, fue en Inglaterra, no, sí, fue en Londres. Eh, bueno, es tomado preso Pinochet y se solicita la extradición por parte de España, un proceso que inicia el juez Garzón, pero finalmente esa condena, ¿cierto?, nunca se terminan materializando. Y bueno, Pinochet muere siendo un ciudadano libre, sin enfrentar condena alguna de parte de la justicia, ni nacional ni internacional. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por haberte conectado esta noche con nosotros. No sé si hay espacio para una última pregunta, si algún estudiante quiere hacer alguna pregunta adicional, aprovechar el espacio en honor al tiempo que nos dio a Jan. Jane levantó la mano adelante y con esta pregunta de Jane cerramos la intervención de nuestro invitado. Adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por permitirme la intervención. Yo tengo una pregunta, pues sobre todo para él que es ciudadano chileno, que convive y vive su realidad allá. Si todo esto a través de la historia sirvió para de verdad fomentar una conciencia en la unión del pueblo chileno, porque pues vivieron una tragedia que visto desde nuestro país pues tiene, así como nosotros, dimensiones que van heredando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, sobre todo en el caso de los desaparecidos. Hay una cosa que me parece impactante de la película y es cómo muestran en el video de que están haciendo la publicidad que una persona del ejército, bueno, de la policía golpea a otro y los compara y dice, los dos son chilenos, son hermanos, los dos creen que están haciendo el bien, sí, porque él está protegiendo su país y el otro está protestando precisamente por su país, pero esa es la realidad, somos hermanos y sin embargo nos confrontan diferentes ideologías donde terminamos atacándonos siendo hermanos. Y sin embargo en la película nos permite ver la unión de las diferencias, o sea, a pesar de que somos diversos y diferentes, la unión hizo que, digamos, ese momento cambiara. Entonces mi pregunta en conclusión es, ¿sirvió eso para que actualmente o vivan una realidad diferente o pues se recuerde precisamente ese hecho como algo que marcó la historia de Chile negativamente como para no volver a caer en lo mismo? ¿Generó esa conciencia de unión entre los chilenos? Gracias, Jane. Gracias. Gracias.
buena pregunta. A ver, me gustaría reflexionar respecto a la pregunta, ¿cierto? De que efectivamente ese sentido de unión se da con mucha fuerza en esos años. Bien, yo, bueno, era muy pequeño en esa época, pero sí tengo recuerdos. Y bueno, se veía ese sentimiento de unión, no solamente en el año 88, sino que posteriormente con la vuelta de las elecciones democráticas, elecciones populares de presidente y bueno, de los otros cargos públicos de interés, ¿cierto? Eh, ahora, eh, cuando empieza a pasar el tiempo, conviene reflexionar si es que tenemos una memoria cortoplacista y olvidamos ciertas cosas, porque acá, como le estuve comentando en torno a las preguntas del nuevo proceso constituyente, se genera en estos últimos procesos constituyentes una división, ¿ya? Que nos tiene ahora sin poder aprobar una nueva constitución que justamente fue convocada popularmente y bajo el amparo de una asamblea constituyente. Bien, quizás lo de la dictadura en particular sí es algo que no se olvida. Este año se estuvo conmemorando los 50 años del golpe. Eh, Hubo mucha difusión, mucha información durante este año desde el gobierno y desde otros, otros personajes públicos, ¿cierto? De oposición, de distintos sectores políticos respecto a el contexto del golpe militar de 1973. Bien, y me parece que en ese sentido, hablar sobre ese hecho puntual, sobre la dictadura militar, eh, sí hay una conciencia, bien, sí hay una conciencia, eh, pero tenemos que avanzar y tenemos que también pensar en nuevos desafíos, tenemos que pensar en el presente, en el futuro, en nuestra situación y nuestras problemáticas actuales, y ahí donde estamos al debe, me parece, estamos al debe, no hemos podido llevar a cabo este proceso constituyente, me parece que la clase política tampoco favorece mucho, ni propicia mucho un debate constructivo en torno a ello. Y eh, nos quedamos con esa sensación, nos quedamos con esa sensación de que hoy día estamos polarizados con otras temáticas, con otras problemáticas, pero seguimos estando polarizados. Y prueba de ello es lo que estamos viviendo hoy día con estos procesos constituyentes. Así que tenemos muchos desafíos por delante y creo que instancias como estas contribuyen justamente a la reflexión para abordar de forma adecuada esos nuevos desafíos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio, por conectarte esta noche con nosotros, por compartir desde tu visión como ciudadano cómo fue el contexto chileno de 1988 y el impacto que tiene aún en el nuevo proceso constituyente que están teniendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarte esta noche con nosotros y pues esperamos que nos sigas acompañando en más espacios como este. Por el chat, Cuando quieras, Mónica, yo encantado de poder compartir contigo y con el resto de la audiencia, así que a tu disposición para cuando lo necesites. te cuento que se conectaron esta noche con nosotros 55 estudiantes y que por el chat envían emoticones de aplauso porque quedamos todos muy contentos y emoticones haciendo así porque quedamos muy contentos de que nos acompañaras esta noche a este encuentro. Lo que sigue en lo que queda, Ignacio, pues, si te quieres quedar con nosotros o si entendemos que tengas otros compromisos, es revisar la tarea que hay para entregar y terminar de contextualizar la película con el resultado
con el proyecto que estamos entregando y con las teorías que revisamos en la webconference anterior. Entonces, para recordar que, Ignacio, como te digo, ¿te puedes quedar con nosotros o entiendo si tienes que Sí, me hacer voy a algo? quedar, voy a aprovechar de apagar la cámara, así que bueno, me despido, pero voy a estar ahí atento por si necesitan algo más y bueno, voy a estar parcialmente pendiente de la conversación, que me parece muy interesante, así que voy a estar participando parcialmente. Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo muy fuerte hasta Chile. Igualmente para ti. Saludos a todos y todas. Chao. Entonces, bueno, recordar que el resultado de aprendizaje de esta entrega es identificar la relación de la teoría general de los sistemas, la teoría de las redes sociales y el modelo ecológico de Bonfer-Werner con los conceptos de comunidad, sociedad y cultura. Y antes de empezar a revisar las teorías nuevamente y centrarnos en la tarea que tenemos para entregar, el micrófono está a su disposición por si ustedes quieren hacer alguna reflexión sobre la película, si lo quieren enlazar con nuestro contexto colombiano, bienvenido. Si alguien quiere hasta acá hacer una intervención de lo que nos contó Ignacio y de lo que hemos revisado y desde su punto de vista de la película, bienvenidas las manos levantadas y pueden desbloquear su micrófono. Tu opinión sobre la película. Bueno, entonces continuamos con lo que tenemos que entregar. Entonces, lo primero es revisar la tesis central de las teorías. La tesis central de la teoría de la teoría general de los sistemas es que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un análisis de un sujeto, que pues es la razón de ser de la psicología o de una comunidad, no lo debemos ver desagregado, sino que se tiene que ver en un conjunto cuáles son todas las variables que intervienen para que se esté dando la situación psicosocial o el problema psicosocial que nosotros vamos a intervenir a una comunidad o vamos a tratar con un sujeto. Esa es la tesis central de la teoría general la teoría general de los sistemas. De esta teoría general, como vimos en la web anterior, pues surgen dos teorías que dicen si es verdad que todo hace parte de un gran sistema y hay subsistemas que lo conforman, y surge la teoría de las redes sociales, que se interesa en el sujeto y las relaciones interpersonales de ese sujeto, y le da importancia a entender los vínculos de ese sujeto para su relación en comunidad. ¿Y por qué es importante entender los vínculos? Ya vamos a hacer clic con la película de por qué es importante entender los vínculos que hacen los sujetos y que hace la comunidad. Y luego está la teoría ecológica de Bonfer-Werner. Luego está la teoría ecológica de Bonfer-Werner que nos dice que la tesis central de esta teoría es que el ambiente determina las relaciones y el ambiente determina cómo se estructura estos macrosistemas, exosistemas, mesosistemas en los que cohabitan los sujetos y las comunidades. Entonces acá lo empezamos a vincular con la película y con los contextos. Entonces, el punto número 1 de la entrega es hacer una matriz en la que ustedes elijan un personaje y hagan el análisis de todos los sistemas en los que se desarrolla ese personaje. Entonces creo que hay como 4 personajes que pudiéramos ver principales o más bien sobre los que más podemos hacer un análisis, que es René Saavedra, que es el protagonista, que es el publicista, Luis Guzmán, que es el jefe de René, el que digamos está más a favor de la campaña de sí o que está abiertamente a favor de la campaña del sí, y que es el jefe de la agencia de publicidad donde trabaja René. Está José Tomás Urrutia, que al contrario es el demócrata quien busca a René para que haga parte de la campaña. Y está Verónica Carvajal, que es la ex esposa de René. Estos, dijéramos, son los 4 personajes principales sobre los que más podríamos hacer el análisis para la matriz. Entonces, en la invitación que yo les hice la noche de hoy, les decía que por un lado íbamos a hacer el cineforo, que ocurrió la primera parte de esta. Hay 2 manos levantadas, Lina y
¿quién más tiene la mano levantada que no la veo? Lina tiene la mano levantada. Lina, Muy adelante. muy buenas tardes, apreciada tutora. Tengo una preguntita. En esta actividad, ay, se me cerró. Dice, elegir un personaje de la película, hacer el énfasis de su rol en la comunidad teniendo en cuenta una interacción en los sistemas que lo rodean. Eso es como un puntico. El siguiente puntico dice, diligenciar la matriz que encuentres a continuación para el análisis de los sistemas. Es decir, esos dos van a la mano, ¿verdad? Sí, o sea, el primer punto es elegir el personaje Y el y a, segundo, y y a partir de ese personaje vamos a diligenciar la matriz que nos pide ok, nombrar el muchísimas personaje, gracias. hacer el análisis del microsistema, del mesosistema, del exosistema y del macrosistema. Y ya vamos a mirar uno por uno. Hay Ok, gracias. otra mano levantada, pero no alcanzo a ver quién. Quien levantó la mano puede desbloquear el micrófono y preguntar, por favor. Es que no se ve quién más levantó la mano. No hay manitos levantadas, profe Mónica. No, Hay no una vemos. pregunta que Ah, hacen en el chat. Ahora sí acabaron de levantar una manita. dice, se puede repetir el personaje en el caso de que ya estén trabajado por los demás compañeros. Pues creo que sí se puede repetir porque, como les digo, creo yo que los personajes de los que más se puede analizar, pues son estos cuatro personajes principales. Entonces, pues sí, los pueden repetir. Se puede trabajar con el niño, con el hijo con el hijo de René, nos preguntan en el chat, sí, también se puede hacer desde la perspectiva del hijo. Me parece que es muy interesante, además por el conflicto que hay con la mamá, que es militante activa en contra de la dictadura y que, como pueden ver en la película, pues recibe muchísima represión por parte del Estado, entonces me parece interesante desde el niño. Entonces ahí ya tendrían 5 personajes y no tendrían que repetir. Muchísimas gracias, Ángela. Qué pena, ¿me puede repetir el quinto personaje? Qué pena. El hijo de René, Simón Saavedra, El que tiene como 8 años. ¿Sí? y el que es el hijo del personaje principal. Listo. Entonces, si fuéramos a hacer el análisis desde el personaje principal, que es René Saavedra, lo ubicamos a él en el centro del modelo y ese es su microsistema, él como sujeto. Y luego empezamos a desagregarlo por los demás sistemas. Entonces, el sistema más próximo a él es el mesosistema. En ese mesosistema está la familia, la vecindad, el colegio, si va al colegio, o en el caso de él, pues sería su entorno de trabajo y sus compañeros. En el caso de René, él tiene dos contextos de trabajo. Un contexto de trabajo que es la firma de publicidad donde trabaja y donde hace el comercial eh, en un helipuerto. Si lo recuerdan, ese es un primer sistema, mesosistema de compañeros de trabajo y el otro son los compañeros con los que hace la campaña del no. Entonces, ahí la idea no es solo que ustedes los nombren, sino que los analicen y que digan por qué hace parte de ese mesosistema. Luego está la familia y, aunque no es muy notorio, este personaje y por eso eligieron a Gael García Bernal como quien interpretaría el rol de René, y es de padre chileno y de mamá mexicana. Entonces la idea es, quien sea curioso y quiera explicar mucho más allá cómo es la familia de él, cómo está constituida, qué pasa en el mesosistema de de ese sujeto, pues hay mucho que contar. Entonces, en las que han ido subiendo al foro, digamos, si bien nombran y ubican cada uno de los sistemas, pues me parece que es muchísimo, se puede lograr un análisis muchísimo más profundo de qué pasa en cada uno de estos sistemas, además porque a este punto pues ya la categorización de comunidad, sociedad y cultura pues lo tenemos supremamente claro. Incluso si ese mesosistema lo analizamos desde esas tres categorías, pues estaríamos hablando de comunidad porque en este sistema tiene en común
procesos y lugares con los sujetos que están alrededor de él. Entonces la idea es que lo expliquen muy bien. Luego está el exosistema, que nos habla del gobierno local, la familia extendida, la iglesia y la televisión. Y aquí con lo que nos contaba el ingeniero Ignacio, pues creo que tenemos muchísimo que contar de la televisión. De lo que Ignacio nos contaba sobre cómo todos los medios de comunicación pues estaban principalmente a favor de la dictadura, o más bien que había que no le permitían a otra visión política estar, porque estaban monopolizados los medios de comunicación, porque le pertenecían al poder de la época que estaba en manos de Augusto Pinochet. Entonces, desde la televisión tenemos muchísimo que contar. Además, hay una muestra de cómo, por ejemplo, era la publicidad de la época. Podemos hablar de género un montón y de la imagen en la que hay unas modelos subiéndose a un helicóptero en uno de los comerciales que ellos hacen. Entonces ahí del punto de televisión tenemos mucho que contar. La iglesia, el personaje de José Tomás Urrutia era un demócrata, pero era un demócrata cristiano. Entonces ahí ustedes tienen un análisis importante para hacer. El gobierno local y la familia extendida. De familia extendida creo que no hay mayor información. Eh, pero sí pueden hablar, por ejemplo, de la mujer que le ayuda a cuidar a Simón, a René, ya que la madre principalmente está ausente, por lo que les contaba que ella era militante activa en contra del régimen. Y luego más arriba, pues encontramos el macrosistema, que en términos de comunidad, sociedad y cultura, ustedes dirían que ese macrosistema hace referencia a cuál de las categorías: comunidad, sociedad y cultura. Quien desbloquea su micrófono y me cuenta. Adriana, adelante. Bueno, desde el macrosistema yo estaba analizando sobre la cultura y los valores que se ven en el país de Chile. Entonces prácticamente están muy enfocados en lo que es las tradiciones, las creencias. También están basados en su sistema económico. Y como todo era manejado a través de la dictadura, pues entonces ellos pocos tenían voz y voto. Y las normas estaban muy enfatizadas, más que todo en favorecer a la clase alta y lo que era el gobierno de Pinochet. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Y si ven este aro, que es el que está como más desagregado del centro, representa lo que hemos hablado de lo que significa la categoría sociedad. Que si bien si es un grupo de personas que tienen algo en común, pues lo que tienen más en común es que todas las interacciones sociales están mediadas por instituciones. En este caso, el gobierno, el sistema religioso, que es diferente a la iglesia. Acá nos hablan de todo un sistema religioso, y los valores sociales que identifican ese macrosistema. Entonces, muy de acuerdo con lo que dice Adriana de los valores. Entonces ahí nombraban mucho el nacionalismo, nombraban la posibilidad de no retroceder a la escasez que habían vivido en el periodo presidencial anterior, nombraban la posibilidad de que volvieran a haber desapariciones, y hay una imagen en la que una señora abre su carterita del dinero y empieza a tener, el dinero que tiene le empieza a permitir acceder menos a servicios, es decir, con esas mismas monedas compraba más, y empiezan a infundir el miedo en eso. Hay una mano levantada, y no sé por qué no estoy pudiendo ver las manos. Miriyen tiene la mano levantada, adelante. Buenas noches, ¿cómo está? Profe, yo tengo una consulta. En el caso de las instancias internacionales, que son las que presentan a que el plebiscito se pueda realizar, ¿en qué daría cabida esa? ¿En macrosistema? Sí, esa pregunta está muy interesante, porque si bien aquí no está marcado, pues claro que son instituciones que estuvieron encima de lo que estaba pasando en ese momento en Chile, y que fue por la que se legitimó la idea de hacer el plebiscito. Entonces, esas instituciones, que son la ONU y la OEA, estarían en el macrosistema. Muy bien, por tu aporte. Muchísimas gracias. Súper importante.
En el chat nos dicen que si hay que marcar asistencia, no, porque esta plataforma de una vez nos da la asistencia de quienes se conectaron porque se conectan desde los correos de la universidad. Muchas gracias. Jane tiene la mano levantada, adelante. Doctora, tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, de lo que he visto de la teoría de Uribe-Brenner, habla también del ontosistema, y el ontosistema, es que estoy confundida. Pues yo ya hice la matriz y la publiqué en el foro, y yo escogí al personaje de Verónica. Entonces, en microsistema yo marqué como los que están más cerca de ella, que en este caso sería pues la pareja que tiene ella, el hijo que no vive con ella y pues a René que es la expareja, ¿no? Y luego viene, porque es que cuando habla de un sistema, habla de ahí sí como su ser, ¿no? Digamos que lo que él vive, su subjetividad y eso, los procesos como ser nomás. Entonces estoy confundida, en ese caso microsistema, entonces me quedaría mal la matriz, porque entonces hablaría de ella como una mujer de aproximadamente una edad de 30 a 40, activista, hablo como de eso, y más bien de la familia y la pareja que tiene, hablo en el microsistema. Sí, digamos que por traducciones, porque este modelo pues, es un modelo que originalmente se describe desde el inglés y por traducciones, a veces al microsistema le llaman ontosistema, pero es lo mismo. Entonces nos vamos a quedar, O sea, no son diferentes, es uno solo. sí, nos vamos a quedar con esta definición que fue la que vimos en la explicación de las teorías en la web 2. Nos vamos a quedar con, y es el que ustedes están viendo aquí en la pantalla, como con estas definiciones y con este número de sistemas, porque luego hay una ampliación sobre los sistemas, pero nos vamos a quedar con este modelo. Y si se fijan, muchísimas gracias por tu pregunta, si se fijan en la matriz, nos dice el personaje y luego dice microsistema, y entre paréntesis dice características demográficas y psicográficas. Al personaje no hay que decirle, él es René Saavedra, no, lo tienen que describir en términos de lo que nos contaba la compañera. ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Qué podemos hablar de características psicológicas de ese personaje? ¿Qué podemos hablar de características demográficas de ese personaje? ¿Cómo lo describimos él como sujeto? La matriz nos da una aproximación y es pedirnos que lo hagamos desde unas características demográficas y unas características psicográficas. Entonces, desde la demografía, René más o menos tiene unos 35 años, es publicista, es hombre, es chileno, es padre de familia y es padre de familia que, según lo que se puede ver en la película, es cuidador y es proveedor y un poco hace el rol de cuidador principal de un hijo de 8 años que tiene, que comparte con una mamá de su hijo que milita fuertemente en términos políticos y que recibe frecuentemente represión por parte del Estado y eso trae una serie de dinámicas a la relación familiar, porque incluso René ha tenido que irla a sacar de la policía y presenciar situaciones de abuso policial sobre ella. Su hijo también vive con miedo, su hijo también está al cuidado de una tercera persona que es la señora que trabaja en las labores del hogar de la casa de René. Es decir, no solo hay que decir es René Saavedra, sino que hay que hacer toda esta descripción. Del perfil psicográfico de René podríamos decir que es un hombre claramente muy creativo, que es un hombre que está en un proceso de duelo porque se acaba de separar, que sí, que sufre también o que está enfrentando procesos de inseguridad porque a su casa van a atemorizarlo, a él y a su hijo, y eso compromete un poco su visión profesional porque en algún punto se pregunta si lo que le está haciendo va por el camino que es o lo que debe priorizar es el cuidado de su hijo y su familia o debe seguir con lo que está haciendo. En la parte en la que revisamos el macrosistema, tenemos que hacer todo este análisis que nos compartía la compañera y lo podemos partir en lo demográfico y lo psicográfico, pero la idea es que no solo lo nombremos, sino que nosotros hagamos un análisis del personaje desde este modelo.
En el chat dicen que parece que él tuviera la custodia del niño, sí, y que sería monoparental la familia. No exactamente monoparental porque la mamá sí tiene presencia en la vida del hijo, pero quien tiene el cuidado principal es el papá. Listo, entonces de este primer punto yo creo que ya chuleado y queda claro. Hay otra mano levantada, que no puedo ver bien las manos levantadas. Espérenme un momentico, miro quién tiene la mano levantada. Adriana, ¿tienes la mano levantada? Y profe, prácticamente lo que yo lo estaba tomando la parte demográfica era como el arraigo familiar de cada personaje. No, la demografía hace referencia a esas características como la edad, el género, la posición social, la educación, la profesión. Esa es la demografía. Carol, adelante. Buenas noches, tutora, y buenas noches, compañeros. Tutora, es decir, o sea, una familia monoparental, si la mamá tiene presencia, entonces no sería así, ¿me explico? O sea, lo que tú dices, independientemente de que él corra como con todos los gastos y sea el cuidador, pues, primario, por así decirlo, si la mamá tiene, digamos, presencia, no sería ese tipo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que tengo una materia en la que veo eso y lo que tú me dijiste, pues, me quedó como sonando. O sea, si el otro padre tiene presencia, ¿no se caracteriza así? No, igual es importante que lo revises en el contexto. Para el contexto de la película no podríamos describir que la familia del niño sea monoparental porque él tiene la presencia de mamá y papá. Y ambos Ah, vale, tienen, independientemente de que ella no aporte, por así decirlo, pero está presente. Ok. y ella está presente. Y si te das cuenta, cuando a René lo empiezan a perseguir, él va y le entrega Ella el se hace hijo, cargo. él va y le Sí. entrega, sí, para que ella tenga el cuidado permanente, digamos, como más directo con el hijo. Y ella a veces se Ah, queda en ok. la casa y a veces, pues no es que no exista, sino que eh, el tiempo que pasa con el hijo es menor y el rol que tiene con el hijo pues es como más secundario que el que tiene el padre en términos de cuidado, en términos de Ah, cuidado. vale. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Vale, Carol. Ángela, adelante. Buenas tardes, tutora, compañeros. No quería preguntar, pues para que me quedara un poquito más claro, podemos entonces trabajar la matriz, no importa que los otros compañeros hayan puesto, o sea, trabajar repetido los personajes o realmente no podemos hacerlo. Pues más o menos encontramos 5 o exactamente encontramos 5 personajes sobre los que se puede hacer el análisis. Ahí está como de qué tan cohesionado está el grupo para trabajar y digan, bueno, si ya tal hizo a René, pues entonces yo hago a Luis o entonces yo hago a José o yo hago a Verónica. Digamos que no hay una limitación frente a lo que dice la rúbrica de evaluación de repetir personaje, pero en términos prácticos, para el segundo punto, que es el punto colaborativo, es que es donde hacemos el podcast, pues la idea es que pudieran cada uno analizar uno de los personajes y que cada grupo tenga el análisis de todos los personajes. Eso sería lo más práctico para pasar al segundo punto, que es al que vamos a pasar a continuación. Entonces, el punto colaborativo de la guía nos dice que hay que realizar un podcast de máximo 6 minutos, pero acá se puede extender un poco más porque sé que lo que analizamos es mucho más de 6 minutos. Entonces, acá no es máximo 6 minutos, sino dijéramos mínimo 6 minutos, pero la idea es que tampoco se extiendan tanto. Y lo que pide este punto es una pequeña reseña de la sociedad de la época que ilustre la película en cuanto a economía o movimientos sociales, salud, educación y política. ¿Ustedes de dónde sacan esta pequeña reseña? La sacan de leer entre ustedes como equipo de trabajo las 5 matrices y analizar el macrosistema que sus compañeros analizan, el exosistema que usted y sus compañeros analizan, el mesosistema que usted y sus compañeros analizan y el microsistema que ustedes y sus compañeros analizan. Además de la entrega anterior en la que hicimos una reseña crítica que se parece mucho a lo que pide este punto. Entonces la idea es basarse en lo que ustedes tienen de las matrices y de la reseña. Creo que en este punto pues no hay mucho más
profundizar porque es lo que hemos venido analizando de la economía de la época, los movimientos sociales de la época, la educación de la época, la política de la época, el contexto chileno de 1988 en el que ocurre el plebiscito y en el que se desarrolla la película que analizamos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto pide explicar los elementos de la cultura que se evidencian en la comunidad en cuanto a valores, creencias, actitudes y comportamientos. En este punto, pues también es lo que hemos venido desarrollando hasta acá. Entonces, si por un lado los que estaban a favor del sí, los valores y las creencias que replicaban eran valores nacionalistas, eran valores de miedo de volver a un momento de incertidumbre, de volver a un momento de escasez, la actitud que ellos hacían sobre la posibilidad de un gobierno diferente al de Pinochet era de incertidumbre y era de miedo, y están los valores que promulgaba el no, que era a través de este proceso constituyente que volviera la alegría al país, y que volviera la alegría al país, pues era básicamente que dejaran sus ciudadanos de tener miedo y pudieran salir a las calles y tener una vida mucho más tranquila que la que habían vivido bajo la dictadura. Eso es lo que pide este segundo punto. Y luego en algún punto nos pide, espérenme lo ubico, que se integren las tres teorías que analizamos en esta segunda unidad, y en las que pues es clave revisar lo que les digo de las tesis centrales de las teorías. Entonces, la teoría general de los sistemas, que nos dice que el todo es más que la suma de las partes, y entonces, ¿por qué no vemos simplemente la situación del publicista como publicista, sino también ahí hay un tema bien interesante de analizar, y es él en un momento de duelo, al haber terminado su relación con la madre de su hijo, quien es muy activista frente a procesos políticos, pero ella siempre denigra los temas o la postura política que tiene el publicista. Y esto de alguna forma también hace que él tenga la necesidad y que su convicción sea mucho más fuerte en trabajar para el no, porque de alguna forma se siente retado por su esposa, por su ex esposa. Entonces, fíjense cómo también un aspecto psicológico personal del personaje principal hace que él tenga tanta incidencia en un proceso de transformación cultural como el del plebiscito. La teoría de las redes sociales, el individuo y sus relaciones interpersonales. Entonces, que ustedes analicen las relaciones interpersonales que ven en la película. Y la teoría ecológica, que básicamente es los sistemas que ya revisamos. ¿Alguna mano levantada? Ángela tiene nuevamente la mano levantada. Cuéntanos, Ángela. No, tutora, es que no la había bajado. Vale, Ángela. Y pues bueno, entonces hasta este punto ya, Profe, adelante. profe, qué pena contigo no haber levantado la mano, sino que estoy desde la pantalla del celular y no me deja ingresar a la pantalla que todos están viendo. Quería preguntar, ¿cuándo podemos tener el enlace de esta reunión? Es que la verdad, yo tuve muchos inconvenientes para conectarme la primera media hora, entonces no pude estar en el foro. Pues necesito más información. Mañana Esa es antes del mi mediodía. pregunta. Mañana antes del mediodía, Joana, la encuentras disponible. ¿No te entendí qué? Dime. Al correo institucional, profe, o a los foros. Se las haré llegar a través de sus tutoras. Listo, profe. ¿Listo? Entonces estaré pendiente. Muchas gracias, profe. Gracias. Vale, Joana. Bueno, y pues vamos cerrando el encuentro de la noche de hoy. Joana, Andrea, ¿tenías algo que compartirnos? Gracias, me excuso antes de que termine, tutora. ¿El podcast tiene alguna estructura o hablamos, digamos, de tipo de socialización?
Pues mira que es un formato que está como muy en boga ahorita, entonces puedes escuchar alguno que encuentres en Spotify para que te hagas una idea de cómo hacer un podcast y luego si ya es libre como ustedes lo quieran estructurar. Si lo quieren hacer tipo magazine, si lo quieren hacer tipo noticiero, si lo quieren hacer tipo entrevista, o simplemente si ustedes como expertos en situaciones psicosociales o en desde lo psicosocial, como expertos, como psicólogos en formación lo quieren hacer. Ahí sí es libre a como ustedes lo diseñan. Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta. Y bueno, creo que ya vamos cerrando la noche de hoy. Muchísimas gracias por conectarse esta horita y media. Adelante. Otra vez, es que, bueno, unos compañeros estaban diciendo que los podcasts no necesitaban sino el audio, pero como ahí en la guía decía magazine, entonces pensé que de pronto era que teníamos que charlar así como estilo, no sé, noticias o una cosa así, ¿no? Y ese es como uno de los estilos en los que puedes diseñar tu podcast. Pero la idea es que sea solo audio, es un formato de audio. O sea, una diapositiva y solo audio. Sí, solo Ok, audio. listo, gracias. Paola, tiene la mano levantada. Paola, adelante. Doctora, yo tengo una inquietud y es cómo realizar el podcast de manera grupal, por lo que entiendo que es audio y así como decía la compañera, como es tipo magazine, o sea que un compañero me pregunta, yo le respondo, o cómo es la estrategia, porque el podcast es diferente a una reunión virtual o algo. Entonces sí quisiera que como que me ampliara un poquito esa parte para poder avanzar con mi grupo, con los que están disponibles en esa parte. Vale. Un podcast es un producto que es radial, que es de audio, en el que hay una conversación alrededor de un tema. Entonces, esto lo pueden hacer desde diferentes diseños, como tipo magazine, como dice la guía, en el que ustedes entrevistan a alguien experto en el tema. Entonces pueden tener ahí los roles de que entrevistan a un politólogo o entrevistan a un psicólogo y ustedes pueden hacer ahí como un juego de roles o desde ustedes presentándose como expertos en análisis de este tipo de situaciones psicosociales en las que interviene un psicólogo. Entonces, ustedes desde su rol de psicólogos dicen, desde mi rol de psicólogo les podemos hacer el análisis del contexto chileno de 1988, ya que, y nos cuentan, nos desarrollan el tema. Y es solamente en audio. Entonces, podría ser que yo pregunto y otro compañero conteste. La idea es que estén involucrados los 5 integrantes del grupo, entonces uno puede ser quien entrevista y los otros contestan. Pueden hacer un guión en el que describen el minuto a minuto y luego ustedes tienen la dinámica a través de ese guión. Es así como se espera, Paola. Julie tiene la mano levantada. Adelante, Julie Carolina. Profe, ¿se debe poner sí o sí la diapositiva o solo se envía el link del audio? El link del audio. Ah, ok. Gracias, profe. Tutora, qué pena, tuve una interferencia y no le pude escuchar bien cuando me explicó. Discúlpeme, podría repetirme de verdad, discúlpeme. No, Paola, con mucho gusto, no te disculpes. Te decía que la idea es que una de las formas de hacerlo es que sea tipo magazine. Entonces, como tipo entrevista o tipo entrevista y cada uno tendría como si fuera un juego de rol, cada uno tendría un rol dentro de esa entrevista. Entonces, supongamos que yo soy uno de los miembros del grupo y yo soy la periodista que va a entrevistar a un experto en política internacional que nos va a hablar desde el contexto político, a un experto en economía que nos habla desde la economía, un experto que nos habla desde la psicología y del impacto social o del contexto social. Esa es una forma. La otra forma es que cada uno lo haga desde su rol de psicólogo en formación y del análisis que se pide en la guía desde su rol como psicólogo en formación. Es decir, esta parte sí es libre y les repito que nuestro curso hace parte del núcleo problemático creatividad, creatividad
¿cómo se llama? Creatividad, potenciación y cultura. Y pues que esperamos con estos ejercicios incentivar mucho su creatividad, que se salga del típico taller como proceso de intervención. Y creo que ya no hay más manos levantadas. Listo, pues parece que ya hemos contestado a todas las preguntas de la noche de hoy. Igual ustedes pueden seguir preguntando a sus tutores a través de los canales de comunicación que tienen con ellos y a través de el correo del curso, si me quieren escribir a mí, que soy la directora del curso. Listo, cerramos la noche con 54 asistentes a nuestra reunión de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse, por aprovechar esta oportunidad que tuvimos de tener un invitado chileno que nos contara desde su experiencia. Nos dice Ángela que yo soy muy buena directora, Ángela Mason Rojas, muchas gracias. Y que queda muy contenta con el invitado chileno, muchas gracias. Muchas gracias a ti por conectarte y por tus palabras. A todos, feliz noche. A Ignacio que se conectó nuevamente con nosotros. Ignacio, muchísimas gracias. Tenemos que ir a visitarte a Chile pronto. Muchas gracias. Aquí le esperamos. Muchas gracias. Mira, los estudiantes quedaron felices de tenerte esta noche con nosotros. Te seguiremos invitando. Perfecto, gracias a ti, Mónica, por la invitación y feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazote hasta el sur del continente. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. Chao. Buenas noches. Ah, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz noche.